¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, con el dolor en el alma. Una vez más, un compañero de profesión ha caído asesinado en Guerrero, pero destazado su cuerpo en Zacatepec, Morelos. Rogelio Barragán Pérez, que era responsable de la edición de la Nota Roja en su diario Guerrero Siempre al Instante, murió de una manera brutal, torturado, vejado, arrojado como un animal salvaje al filo de la carretera. Uno más, y ya van 12 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. 12. 12 en diciembre y 10 en lo que va del año. Es decir, en 8 meses de gobierno ha habido 12 asesinatos contra periodistas. Naturalmente no quiere esto decir que Andrés Manuel López Obrador haya mandado matar a los periodistas. Pero sí lo acuso, y lo acuso directamente, viéndolo a los ojos, por el clima de linchamiento que ha creado para favorecer a los que tienen malos instintos y matan a los periodistas. Porque ha sido usted, señor presidente, el que constantemente ha injuriado a la prensa independiente, sobre todo, sin darse cuenta de los riesgos a los que nos somete todos los días. Porque claro, el que levanta la voz es entonces ya blanco vulnerable de los criminales. No, no es usted el autor intelectual ni material de los crímenes, pero usted sí ha sido el que ha creado este espacio de vulnerabilidad en el que nos ha encerrado a los periodistas, con calificativos infamantes, con descalificaciones subjetivas, con dolo, a veces sin tomar en cuenta la trayectoria de un medio de comunicación que fue favorable a usted durante muchos años. Y no fue favorable nada más por su simpatía, sino por su postura política. Y ahora ha pasado a formar parte de los medios que son señalados como conservadores cuando es de izquierda. Sí, se ha vuelto visceral la calificación contra los periodistas. Y mientras esto ocurre, usted, señor presidente, que labró su carrera a costa de protestar contra la injusticia, de hacer plantones contra los fraudes electorales, justos, diría yo. Me permito recordar que en 2006, ahí estuve en el Zócalo junto a usted durante varias horas. Y no me arrepiento, porque sentí que cuando menos esta era una especie de terapia política para arrancarme el rencor que me había producido la insólita, indebida, nauseabunda toma de protesta del sujeto ese llamado Felipe Calderón. Sí, yo incordié a Calderón porque sentí, viví y comprobé el fraude que lo llevó al poder. Y por eso estaba yo dispuesto a estar en el plantón lo que fuese necesario, porque de esta manera pacífica, porque no hubo ningún altercado, porque no hubo muertos, porque no hubo violencia, sino simplemente la incomodidad inevitable de haber parado gran parte del centro de la Ciudad de México, paralizado para el tránsito vehicular. Pero era lo menos que podía esperarse. Por eso me asombra que usted el día de hoy haya dicho que está a favor que se aplique la ley del garrote, es decir, la ley que implementó su gobernador de Tabasco, de su estado natal, Adán López Hernández, para premiar con 3 a 10 años de prisión a los que bloqueen casetas,
a los que se manifiesten en contra del gobierno, a los que se salgan de cauce, a los que de alguna manera hagan marchas, a los que, en fin, en calidad de protesta, se tomen la justicia para sí, sin disparar, sin causar daños subversivos. A veces sí, incendian llantas o rompen ventanas incluso de edificios públicos, pero nunca que sepamos, los manifestantes han dado lugar a quebrar o a disparar en contra del ejército, salvo en casos muy específicos como el de Nochistlán en Oaxaca. Allá sí hubo una refriega que lamentablemente fue filmada y difundida al mundo entero para mostrar una imagen de México bastante deplorable. Y así como esto, hay otros casos de horror. Pero no puedo entender que el presidente de México, que tantas veces convocó a los paros, que tantas veces encabezó los plantones, se diga ahora a favor de aplicar penas entre 6 y 10 años, y 13 años, entre 6 y 13 años de prisión a quienes se manifiesten en protesta por algunos de sus actos, de los actos del gobierno. Bloqueen casetas o simplemente dejen pasar a los automovilistas por las mismas, tomándolas como medida extrema para hacer escuchar sus voces. No es que a mí me gusta que ocurran estas cosas, es que las entiendo, es que entiendo el origen de las cosas, como entendí siempre la intención de López Obrador cuando, ante la mafia del poder, como él decía, se estrelló una y otra vez. Vamos, si sumáramos cada uno de los bloqueos, marchas y plantones que encabezó Andrés Manuel López Obrador y los sometiéramos a la nueva ley Garrote de Tabasco, pues quizá tendría ya algo similar a la cadena perpetua. Y no creo que sea para él agradable que se le recuerde de esta manera, porque él ha superado este esquema de violento que se le endilgó precisamente por sus posturas, precisamente porque él fue el primero en empezar a calificar a los presidentes de México. Chachalaca, le dijo a Fox, y tenía razón, era una chachalaca. Pero entonces que no se moleste cuando le digamos presidente fofo, en lugar de fifí. Presidente fofo, que es aquel que no tiene la suficiente fuerza de espíritu para llevar adelante las consecuencias de lo que ofreció, como por ejemplo, empezar los procesos contra los expresidentes de la República, aunque ya comenzó a hablarse de Rosario Robles, que ya se amparó inmediatamente para tratar de evitar ir a prisión, pero no cuenta la historia de por qué esta cumbre, esta cúspide de la estafa maestra que encabezó Rosario Robles, desviando dineros de la nación hacia universidades que luego entregaban el dinero a empresas fantasmas. ¿Por qué se toleró y se tolera hasta la fecha esta situación que tiene obviamente marcado a Enrique Peña Nieto, como en el caso de Odebrecht, como en el caso de la corrupción de Pemex? Es Enrique Peña Nieto el que debe responder y no nadie más. Miren ustedes, ahora resulta que se aprueba una ley del garrote en Tabasco con posibilidades de que se expanda a toda la República y no se es capaz de tener el valor suficiente, fofó al fin, para proceder en contra de todos los predecesores de Andrés Manuel que dañaron al país y que mataron periodistas a tutiplén. La matanza de periodistas no termina. Ya van 12 en el sexenio.
Es decir, en apenas 8 meses, de el 1 de diciembre a este comienzo de agosto. Y nos tenemos que poner en el papel de decir que a pesar de que mañana 1 de agosto tome posesión Miguel Barbosa Huerta en Puebla, todavía hay un crimen por esclarecer de 2 personajes turbios a los que cuestioné y cuestiono en su actividad pública en vida: Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso. Que este crimen no enturbie el inicio de la nueva administración poblana, pero seguramente será, sí, un lastre que arrastre al señor Barbosa, un lastre que impida esa reconciliación de la que ha hablado, porque no puede haber reconciliación sin justicia, no puede haber reconciliación sin libertad, no puede haber esperanza sin ley ni derecho. Esto hay que decirlo siempre con la cabeza en alto y con cero cobardía.